negocios. Un diván. Una persona acostada, hablando. Otra persona seria, que toma nota. La palabra psicoanálisis trae a la cabeza una imagen salida del cine. Pero ¿qué rol puede jugar esta terapia en un mundo acelerado como el de hoy? El mes pasado, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, APU, celebró un congreso que tuvo expositores muy variados, desde referentes en políticas sociales a la decana de Ingeniería, María Simón, pasando por la actriz Roxana Blanco y el actor y dramaturgo Roberto Suárez. En total se anotaron unas 650 personas, y a esto se suma que la carrera de psicología es la más popular de la Universidad de la República. ¿Cuál es entonces el vínculo de los uruguayos con el psicoanálisis? ¿Estamos recurriendo más a esta disciplina? ¿Confiamos más en los psicólogos? ¿En qué casos los consultamos? Para hablar de este tema es que recibimos hoy aquí en estudios a la licenciada en Psicología Susana García, presidenta de APU, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, y rectora del Instituto de Posgrado en Psicoanálisis. Susana, ¿qué tal? Buen día, un gusto recibirte por acá. Muchas gracias, muy amables de recibirnos, que no nos es fácil a los psicoanalistas ser recibidos por la prensa, así que además ponerte al sillón a ti, hoy cambiaron. No, hoy cambiamos los roles. Es muy perturbador. Entenderás entonces a tus pacientes. A tus pacientes, muy mal. Susana, yo te propongo empezar con una aclaración y una definición quizás básica, ¿no? Porque quizás para quien no hace terapia o no está familiarizado con estos temas o nunca sintió que tiene que tuvo que recurrir a consultar a un psicólogo, hay términos que se mezclan, ¿no? Aparece psicología, psicoanálisis como tal. En principio uno tiende a pensar en que es el psicoanálisis una rama dentro de la psicología, pero explícanos tú, a ver exactamente cuáles son las precisiones que conviene hacer, ¿no? Bueno, en realidad me parece que a lo mejor me voy un poquito más extendida a la respuesta concreta que después les voy a decir. Me parece bien porque mis dudas también son más extendidas. Bueno, bárbaro. En primer lugar, el psicoanálisis es una disciplina y es una teoría del psiquismo, del aparato psíquico, creada por Freud, que influyó en la cultura del todo el siglo XX. Uh-huh. No hay cine, arte, pintura, escultura, ciencias sociales, filosofía, que no hayan estado influidas por la teoría psicoanalítica. Eso no es el aspecto terapéutico. Eso es el aspecto disciplinario, teórico, porque no se puede, el siglo XX, para decirlo XX, Freud es un poquito anterior, pero uh-huh. El siglo XX no puede seguir repitiendo la historia de la conciencia, ¿no? Nosotros no somos por suerte, conscientes en muchas cosas, pero no somos solo conciencia. Uh-huh. Nosotros tenemos, los humanos todos. Por supuesto que este cambio fue a nivel de Occidente. No podemos hablar de Oriente ni India, que tienen otros reperes culturales, otros uh-huh. sistemas culturales. Pero este cambio fue realmente una revolución, y ni hablemos en todas las ciencias humanas y sociales. Decir, por ejemplo, que yo soy lo que ahora hablo, es olvidarme de mi lado oscuro de la luna. Uh-huh. Que todos tenemos, aunque no lo tengamos que analizar y andemos muy bien por la vida, como decíamos hace un rato, ¿no? No todo el mundo nos hayamos conformado con admitir que es el lado oscuro que tenemos. El lado oscuro que nos genera tropezones, que nos genera dificultades, que nos genera frustraciones y no sabemos a veces por qué y a veces sí. Es una disciplina que ya está incluida en lo que somos los humanos, ¿no? Uh-huh. Después podemos poner algún ejemplo, por ejemplo, de que yo estaba nerviosa de venir acá a esta entrevista, ¿no? Yo estoy analizada
muchos años, porque los analistas tenemos que... Tienen que hacer, claro, a su vez. Sí, no solo obligación, sino que además elegimos la profesión por necesidad también personal. Vamos a hacer ¿Es decir, que son analizados antes que analistas? Sí, claro. Pero una vez que son analistas, tienen que ser analizados también, periódicamente. Sí. Sí, periódicamente, o cuando las cosas... no creí que existía una periodicidad. Bueno, en la formación sí, que después en tal caso hablamos un poco. Pero primero eso, una teoría que influyó en todo el siglo XX de Occidente. Ahora estamos en el XXI, o sea que tenemos algunos otros problemas, ¿no? Eso es un aspecto. Otro aspecto es el método terapéutico, que también creó Freud, ¿no? Que ese es un tratamiento para las personas, tal como Freud lo creó, para las personas que tienen conflictos que no pueden abordar por sí mismos. Que no pueden resolver. Claro, conflictos personales, inhibiciones, conflictos de carácter, de pareja, con la maternidad, en fin, dificultades que los lleva a la consulta. Y ahí se abre toda una serie ahí estamos más cerca de aproximarme a una respuesta un poquito más concreta. Estamos más cerca que ahí uno tiene que elegir qué método o qué forma de tratamiento hace. Dentro del psicoanálisis. No dentro del psicoanálisis. De la psicología. Dentro de todas las terapias que está bien, por eso yo decía, ahí está. Dentro de la psicología, una corriente, una teoría, quizás la más reconocida, es el psicoanálisis. Sí, y es una más dentro de los cognitivistas, ahí está. Los gestálticos, están otros tratamientos. Ahora, yo les quiero decir, claro, yo soy psicoanalista. ¿No? Tenés una camiseta. Ustedes hablan en perspectiva, ¿no? Bueno, yo soy psicoanalista. Pero yo les quiero decir que aún las corrientes diferentes al psicoanálisis y que se oponen al psicoanálisis o no les parece adecuado la propuesta terapéutica del psicoanálisis, que no es lo mismo que la teoría, están muy influidas por el psicoanálisis. Muy influidas porque forman parte de la cultura de Occidente. Digo, no se puede decir, no, por ejemplo, un tratamiento de la conducta. Yo puedo mandar a un paciente con una adicción a un grupo para adictos que no tienen... Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Alcohólicos Anónimos. No puedo mandar, he mandado. Claro. He mandado. No es que puedo, sino que he mandado. Pero ese es un aspecto que es una deshabituación, trabajar en esa área concreta. El psicoanálisis trabaja con los conflictos internos y los conflictos que están siempre generando dificultades en las relaciones humanas. No son focales. Pero ¿en qué medida Freud sigue siendo el eje del análisis? Porque otros ya han agregado otras teorías, pero los freudianos que analizan todo lo que son las relaciones del niño, todo eso que muchas veces es lo que más afecta al paciente o más temor le tiene. Bueno, ¿en qué medida eso ha evolucionado o sigue siendo lo mismo? No es lo mismo y es lo mismo. A ver si podemos hacerlo sencillo. No es lo mismo porque esta descripción de un diván, ¿no? Que yo hacía me gustó mucho porque es la clásica, ¿no? Claro, un diván, lo ponemos además cada vez que tenemos un congreso, aparece el diván de Freud en Viena, muy freudiano, ¿no? Obviamente esta descripción que se sigue utilizando no es lo único que hacemos en psicoanálisis. Es decir, usamos el cara a cara, trabajamos en tratamientos de pareja, en tratamientos de familia. No es solo este analista silencioso
Que escucha y toma nota. Que escucha y toma nota y deja al paciente como puede, con sus angustias, con sus desesperaciones o con sus rabias. Pero sigue siendo provocador de esas manifestaciones, porque sé de gente, por ejemplo, que sale desesperada, llorando de la sesión, es decir, supongo que significará un desahogo, pero ¿ustedes entienden que eso es importante que suceda? Sí, es importante que suceda. Pero no tuvo ninguna duda, me miró. Sí, es importante que suceda. Es un desahogo. Es decir, no es, porque eso sería una cosa más catártica, que también la hay. Claro. Que también la hay con cualquier persona que escucha a otra, ¿no? Digo, también la hay cuando vamos al cine o cuando vamos al teatro, también lloramos, porque además llorar, a mí una vez me hicieron... La angustia es el jorobado, ¿no? Claro, llorar es una manifestación hasta de alegría. Y hasta de alivio muchas veces, ¿no? Sí. Ahora, el problema son esas angustias que traban la creatividad, traban la posibilidad de estudiar, los conflictos que impiden. Un ejemplo, yo tuve muchísimos pacientes con un síntoma que era el síntoma del último examen. Ustedes saben lo que es estudiar una carrera universitaria, el esfuerzo. Y después ¿no? depender de un último examen para obtener el título, ¿no? Y no poder darlo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos una cosa sugestiva de que tú, como me decía soy Romina, no, pero tú para la comunicación, no soy buena para la comunicación. Menos mal, ¿no, Rosario? Menos mal. Callada no se ha quedado nunca, ¿no? Para nada, ¿eh? Bueno. No te vamos a preguntar otra cosa que no sea lo que tú sabes. Y nosotros bueno, no. gracias. Nos tenés una gran ventaja en la materia. Gracias. Entonces, ese síntoma, ¿a qué obedece? Lo arreglamos diciendo, no, pero tú sos muy inteligente, lo vas a salvar. A lo mejor sí. Se lo dice la tía, la mamá, el padre, pero no, si hasta ahora. Pero a veces no. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, tenemos que plantearnos, y eso no puede ser en diván o puede ser sentada. Está bien, claro. Pero sí implica pensar en una manera de constitución psíquica donde hay un lado que no conocemos, el analista tampoco, que no conocemos y que hay que investigar, que hay que indagar, porque ese lado oscuro le está impidiendo una realización importantísima que generó mucho esfuerzo. Ya que tomás, Susana, ese ejemplo, sí, tratando de simplificarlo, sí, ¿no? claro. Quizás con los errores que corresponde, pero hacemos la precisión. Tomando ese ejemplo, el psicoanálisis entiendo perfecto cómo se pararía ante esa situación. ¿Qué diferencia al psicoanálisis de las otras corrientes que hay en abordar ese tema, por ejemplo? Bueno, una situación de este tipo, ¿no? No me gusta simplificar corrientes que no manejo y que no conozco y que no son mi especialidad, así que les pido disculpas a los especialistas, ¿no? Pero evidentemente en una terapia de tipo cognitivo-conductual buscarían, que me corrijan los oyentes si hay especialistas, buscarían tratar de descentrar el problema del examen, de mostrarles las posibilidades y tratar de que esa persona modifique su conducta, porque se le estimularían sus condiciones y se le desestimularían, por decirlo así, estas trabas conductuales. Bien. En un nivel más de lo que me pasa ahora que estoy nerviosa. Claro, no en indagar eso que hace que me trabe a la hora de dar el examen, ¿no? Que no esa retrospectiva resolver las circunstancias. Exacto, que es muy buena. Claro. No, para subirse a un avión, yo tuve pacientes que no se podían subir a un avión y trabajamos y se subieron. En general. Y se subieron al avión. Pero si se desaferentiza con un encuentro, o 3 encuentros, o 5 encuentros, mejor.
No, yo no me opongo a nada. Pero no es lo que nosotros hacemos, porque esa persona para nosotros va a repetir en algún otro lugar Eso que lo traba. eso que lo traba. Eso es lo que pensamos. Uno de los problemas que creo que a los que somos madres nos preocupa más es la depresión. La depresión que además no entendemos muy bien, porque por lo general sabemos que depresivos hasta el suicidio hay en países como Suecia y se le vincula con el clima y tantas horas de oscuridad. Pero ¿qué pasa con los uruguayos? ¿Por qué hay depresión en la juventud uruguaya? ¿Entendés tú? Y es un tema bien de psicoanálisis, ¿no? Rosario, vos sabés que en eso tenemos una horrorosa estadística. Horrible. Horrorosa estadística. Suecia, como tú decís, nos imaginábamos tanto invierno, todo tan perfecto, todo tan oscuro también, y tanto frío. Pero en realidad el Uruguay es el país donde hay un mayor índice de suicidio. Y de gente joven, además. Antes era Cuba. No sé cuándo cambió, porque eso no me acuerdo, pero hace unos años pasamos al primer lugar de suicidios en el mundo. Es impresionante. En este país chiquitito, familiar, amigable. ¿Y tiene solución? Bueno, desde el psicoanálisis, porque como solución general, más allá de la gente que pueda tener la inteligencia, sí voy a consultar de antemano. Yo creo, hay varias cosas. Una cosa es el suicidio, una cosa es la depresión, para ser más precisa. Una cosa es la depresión y otra cosa es la melancolía. Lo que lleva al suicidio es la depresión. Es la melancolía. ¿Sí? Es una situación muy patológica, donde se van rompiendo todos los lazos, donde ya no existen lazos, ni intereses, ni nada, nosotros decimos libidinal, ni nada que te guste, no sé cómo traducirlo. Perder interés en la vida. Ahí está. Sí. Y se va como perdiendo, se van apartando, se van encerrando, y bueno, y eso suele terminar mal. Yo creo no. Hay investigaciones muy importantes, sociológicas, psiquiátricas, psicoanalíticas, sobre el tema del suicidio. Y yo estoy segurísima, por lo que he leído, que hay también aspectos culturales. Hay algo de lo matrero, de la cosa, de lo orejano. Hay algo que nos pasa que nos excede mucho a los psicoanalistas. La primera vez que escucho la melancolía vinculada a lo orejano, que por lo general es el exceso de libertad. Bueno, porque cuando yo digo, claro, pero es demasiada soledad. Claro, el hombre, la contrapartida del ser humano necesita de otro. Vínculos. Necesita de otro y de otros, ¿no? Cuando digo otro, y necesita de una malla cultural que lo sostenga. No nos arreglamos. Digo, podemos ser más solitarios, más encerrados, más sociables. Eso son las características personales. Pero tanta soledad y tanta falta de malla social. Y a mí me parece que hay algo, yo que sé, esto no me gusta porque es como decir que soy vieja. No, pero es importante saber si desde el punto de vista de esos números que nos preocupan tanto, pueden haber políticas que ustedes puedan asesorar una determinada política de forma de cambiar la situación. Lo hemos hecho. A Cuba puede haberle pasado eso. Si fue primero, de pronto lo encararon como un problema realmente nacional. Sí. No sé. Lo hemos hecho, se hace a nivel de la Facultad de Medicina y Psiquiatría, se hacen investigaciones. Ahí ha estado Filgueira, ahí han estado distintos personas muy muy importantes. Se hace, es un tema, pero también hay algo que me parece que es distinto. Por eso yo te decía, una cosa es el suicidio y otra cosa es la depresión. No todos los deprimidos se suicidan, digo, para ser más específico. La depresión también
la cultura, por eso digo que no me gusta porque es ser vieja, la cultura actual es un poco impresionante. Yo qué sé, yo digo, en mi familia, por ejemplo, cuando vienen chiquilinas, adolescentes, jóvenes, no dejo que usen el celular en el almuerzo. No soy simpática, pero a mí me parece espantoso que empecemos a hablar ahora, como estamos hablando, y ustedes empiecen a mirar... Yo estaba mirando los mensajes de los oyentes, Susana, era eso. Bueno, entonces eso una tenés forma que de comunicación. hacerlo. Esto es tu obligación, no es lo mismo. No, pero está bien, tenés razón, que ¿no? queda feo. Entonces, no solo porque quede feo, sino por lo que implica de cuál es el lugar de la palabra. Claro. Por ejemplo... Y del cara a cara. Y del cara a cara. El Twitter, los WhatsApp. Yo digo, estamos más comunicados que nunca. Pero te ¿Y eso lo estás viendo en lo que son las consultas en el día a día? Porque un tema que planteaba Rosario y que puede dar para esto, para lo que voy a preguntarte ahora es, bueno, ¿cuál es la relación un poco de los uruguayos con el psicoanálisis? ¿Ha cambiado? ¿Hemos vencido barreras que antes quizás estaba... loquero. Claro, bueno, era lo que... Eso es verdad. O era, bueno, sí, cierto prejuicio, ¿no? Del que iba el psicólogo y el que se hacía psicoanálisis. ¿Cómo ha cambiado eso y qué estás observando hoy en día con estas cosas que decís? Yo te voy a decir, les voy a decir a ustedes que yo tengo pacientes que todavía no dicen que vienen a tratar. Todavía no. Todavía no dicen, pero... Porque uno tiende a pensar que hay a veces como una moda también de decir así hago terapia. La ¿no? mayoría están orgullosos de hacer psicoanálisis. Porque está de moda, la parte que tú dices, esos son los pacientes... no sean malas. Que vivamos contra tus intereses. No sean malas. No, pero ha habido una evolución. Hay un cambio cultural. Ahora, el psicoanálisis, fíjense en que antes de la dictadura, el grado 5 de psiquiatría fue fundador de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, que era el doctor Juan Carlos Rey. No es que estaba ajeno. Muchísima gente de psiquiatría. Después viene un periodo un poquito diferente, para dejarlo ahí. Sí. Pero muchísima gente eran psicoanalistas, ¿no? Y daban psiquiatría. Ahora, yo creo... No, este dato me había olvidado. Se está haciendo una investigación en la IPA, en la Internacional de Psicoanálisis, a la que pertenecemos nosotros. Se está haciendo una investigación donde hay más psicoanalistas por habitantes y más gente, porque no solo somos los psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica, nosotros damos cursos de extensión a psicólogos, a psicomotricistas, es decir, como te dije, la teoría psicoanalítica... Ahí ahí ya quedó acomodado el micrófono. La teoría psicoanalítica abarca muchas vertientes. Entonces, nosotros hacemos una tarea de extensión y psicólogos, por ejemplo, supervisamos y trabajamos con psicólogos que están en las mutualistas y eso, y no son de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, pero están influidos por el psicoanálisis y apuntan a esta otra cara de la luna que yo les digo que es un poco oscura y un poco conflictiva. Pero me quedé con la duda, ¿cuál es el país que tiene esa más... no la terminé. El Uruguay parece. Más es mayor la relación de psicoanalistas. Psicoanalistas por habitante, ¿no? Obviamente. No es que acá hay más psicoanalistas que no. Por, claro, habitante, por habitante. Y con más radio de influencia en las distintas, en psiquiatría, con todas las dificultades. Entonces, lo que no tenemos, ahora voy a protestar un poco, es buena prensa.
no generamos interés. Eso sí es verdad. Y debe ser porque somos aburridos. No, yo creo que hay un tema de ocultamiento, es una enfermedad o dolencia o como quiera llamársele que no le gusta a la gente admitir. Pero a mí me gustaría saber si en materia de títulos habilitantes en psicología no se ha extendido demasiado la posibilidad, porque una cosa en la Universidad de la República, pero hoy psicólogos hay egresados de 2 años de una carrera que no se sabe dónde y tienen el título bajo el brazo. Bueno, eso vos sabés que no lo sé, pero me parece que no. Ese es un problema mucho más grande, por ejemplo, en otros países. Hubo algunos lugares privados que lo cerraron, lo cerró el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero sí es cierto que yo decía hoy en la introducción, ¿no? Es una de las carreras, la psicología, que entra más gente, ¿no? Que ingresa más gente. Bueno. Eso puede tener que ver con esto que estabas planteando, ¿no? De cómo ha cambiado también esa... A mí me parece también que tiene que ver con... Porque, a ver, yo no les voy a contar mi vida, como dijo Rosario, que no tengo que hablar. Pero esto también tiene que ver con fantasías y modos de cómo abordar las inseguridades, los conflictos, lo que no sé qué hacer, lo que me llevo mal, me siento triste. Yo qué sé, también es una vertiente que no la vamos a negar. A los ingenieros les gusta manipular con tuercas y a otros con lo digital. A nosotros tenemos que ver con nuestra cabecita. Susana, nos había quedado para redondear un tema que era, yo te preguntaba, bueno, está bien, cambió esa percepción que había y esa mala prensa. Tú decís que todavía sigue teniendo mala prensa el psicoanálisis, pero la gente está más abierta, decíamos, a volcarse a hacer psicoanálisis. ¿Qué es lo que están percibiendo hoy en día a partir de esto que comentabas, ¿no? La falta de comunicación, por ejemplo, y el hecho de que estemos todo el día conectados con WhatsApp, Twitter, Facebook, todas las redes sociales, permanentemente con el iPhone en la mano. ¿Qué está incidiendo en está sobrando psiquis? Comunicación y falta el cara a cara. Es otro tipo de comunicación. Bueno, ¿qué es lo que están percibiendo ustedes a la hora de las consultas que reciben en el día a día y en los más jóvenes? Quizás que son los que están más en este mundo, ¿no? Bueno, se nota la falta de palabras. Porque en el Twitter hay palabras, en el Facebook hay palabras, fotos, pero la falta de este intercambio como estamos teniendo. El cara a cara, como decía yo. Claro, eso se ve, por ejemplo, los adolescentes, para poner un ejemplo de los nativos digitales, ¿no? Porque los adolescentes tienen una cosa que siempre sucede, porque es un cambio muy trascendente en la vida de alguien, es muy traumático y muy fermental, las dos cosas, muy revolucionario. Doloroso y al mismo tiempo fantástico, audaz. Fantástico. Los adolescentes tienen un tiempo y periodos en donde se aburren. Todos, si nosotros nos acordamos de nuestra adolescencia, de verdad, todos tuvimos aburrimiento. Y decíamos, ay, estoy aburrida. No, y lo peor, el aburrimiento con uno mismo. Con uno mismo ni hablemos. Es imposible pero pensar en un adolescente que se hable a sí mismo, que se siente con un libro. Se aburren. Bueno, a los 10 años, ahí en la pubertad, es típico lo del aburrimiento. Y llama a fulanita, no tengo ganas. Bueno, aburrimiento. Cuando yo me aburría, yo tenía que hacer algo. ¿No? No es que dominaba regio el aburrimiento, no, pero yo tenía que hacer algo. O iba a lo de la vecina, o agarraba un libro, una revista, depende de la edad, algo tenía que hacer. Ahora pueden estar 14 horas en internet con un tecladito. Entonces, eso se ve.
Eso se ve en la comunicación. Yo quiero decir que es injusto hablar de los adolescentes, porque en todas las familias lo que se ve es que los adultos están también conectados, sí, y están también con la televisión, que está un poco menos vista, me parece ahora, pero tenemos Netflix, etcétera, y todas las series habidas. Un poco más compartible. Sí, un poco más compartible. Pero los adultos también están con su majestad en la mesa, que es el televisor, muchas veces. Y eso se ve, por ejemplo, a la hora de que ustedes consultas que dicen, bueno, esto capaz que era una charla de pareja que faltaba, que ahí era está. una conversación en familia, mayor diálogo entre padres e hijos. Exacto. Y que se acude a un profesional, pero en realidad es un tema que uno dice a priori debería solucionarse con más diálogo. Exacto, porque, bueno, también la exigencia de trabajo es mucha a veces, ¿no? Entonces, yo comprendo, y eso también los psicoanalistas, no se trata de juzgar, se trata de comprender, pero de buscar cambios estructurales en ese relacionamiento familiar. No se arregla, no podés estar todo el día con la computadora. No se arregla así. No se arregla, pero ¿cómo te pasás con tus mensajes? Venís de trabajar y seguís con los mensajes. Y bueno, y sí, de pronto tiene, como ahora veíamos, ¿no? Por su trabajo, por su profesión. Ahora, si no se buscan modos de encuentro, que eso es lo que a veces genera furias, enojos, rabietas, encierros. Por ejemplo, los adolescentes suelen encerrarse más por su momento crítico, pero también porque si son acusados o sí, avasallados, ¿no? Con que cómo está siempre en eso, bueno, no va a resultar. Entonces se ve eso en la consulta y a veces genera, porque tenemos fama de que somos eternos, de que los tratamientos son eternos. Bueno, esa es una, sí, dentro de las terapias el a veces psicoanálisis no tiene es tan esa eterno. fama, ¿no? Sí, que es como muy lento, y claro, y también uno dice, bueno, y en los tiempos que corren, uno es como que quiere resultados. Tenemos ya problemas, también, ¿no? tenemos problemas. No, y a veces otra de las cosas que escuchamos van tan atrás que empiezan analizando desde tu infancia, imagínate. Bueno, esto yo lo voy a protestar. Bien, me parece perfecto. Porque el psicoanálisis se ocupa el tratamiento psicoanalítico se ocupa del presente. A ver cómo. Se ocupa de lo que nos pasa en este momento, con el marido, el hijo, el trabajo, el jefe, el amante. Entré de buscar razones, ¿no tenés que ir muy atrás? No siempre. No muy, ni muy, ni no atrás. Porque somos un producto de una historia, de unos valores, los que te generaron tus padres, las exigencias que te implantaron y que ya forman parte de ti. Entonces, eso surge, pero no es que nos ocupamos de ver qué lindo fue tu papá o qué malo fue tu papá. No nos ocupamos de eso. Bien. Un Susana, temor menos. Para terminar, queríamos preguntarte, hay un aspecto que capaz que Rosario lo planteaba hoy un poco, yendo a dejar la consulta de lado y yendo más a lo social, ¿no? Cuando hablamos de psicoanálisis. Ustedes realizaron, la Sociedad Psicoanalítica del Uruguay realizó un congreso en agosto pasado que se centró en el concepto de desamparo y tenía un importante apartado vinculado a lo que son políticas sociales, ¿no? Sí. Con la infancia carenciada, con el vivir en la pobreza. ¿En qué sentidos desde el psicoanálisis se puede aportar por ese lado, ¿no? Bueno, otros problemas sociales que estamos teniendo, ¿no? hicimos un congreso multidisciplinario con una presencia impresionante de la academia, de toda la academia, de sociólogos, psiquiatras, asistentes sociales, psicomotricistas, psicoanalistas, economistas del Instituto de Economía, investigadores. Es decir, no, porque
nosotros sabemos que estos temas no los va a resolver el psicoanálisis. Estos temas del desamparo, de la violencia, sí, claro, que tú decías antes, Rosario, que también hicimos unas jornadas muy importantes sobre violencias al principio del año, estos temas son multidisciplinarios. Estos temas necesitamos de los periodistas también. Necesitamos de los sociólogos, de los médicos, de los neurobiólogos. Es fundamental que abordemos eso es una cosa que a nosotros nos llamó la atención. Pero ¿cuál puede ser concretamente el aporte del psicoanálisis a explicar la violencia, por ejemplo? La violencia de una persona que está... Que simplemente no puede dejar de vandalizar algo, la violencia del que termina preso porque hay un acto delictivo. Hay tantas formas de violencia. Sí. La violencia del que tiene que tomar porque de otra forma no se divierte, entonces pasa a ser un salto permanente. El tema de la violencia doméstica. Que la violencia doméstica que ya... Como fenómeno que existe hace años, pero digo que tiene más visibilidad hoy en día. Esto, Rosario, es una cosa que yo lamento, porque se nos acusa de que siempre decimos que es porque fueron abandonados, fueron no sé qué, los niños que son violentos es porque fueron violentados. Entonces, como si nosotros, los psicoanalistas, no pensáramos en la responsabilidad del sujeto. Nosotros creemos que los que hacen actos vandálicos, que los que pegan, que los que pegan a las mujeres, que los que se violentan en un baile, en un partido de fútbol. Bueno, ha habido muertos en los partidos de fútbol. Cuando eso es general, cuando eso es cada vez más general. Nosotros decimos que las personas son responsables, absolutamente responsables, y que tiene que haber una asunción de esa responsabilidad, la que se entienda jurídicamente. Otra cosa es no pensar que hay una violencia que está generada por el ambiente social y familiar. Ustedes pueden determinar qué cosas... Absolutamente. Claro. No conozco, no quiere decir que no haya, porque siempre hay excepciones, ningún violento que no haya sido violentado, de alguna manera. Entonces, yo lo lamento, porque preferiría que eso no fuera así, pero eso es un hecho clínico, ¿no? No hay ningún agresivo que no haya, aunque no se haya dado cuenta. Aunque haya pensado que todo bárbaro, ¿no? Mucha gente viene a la consulta y dice, mi infancia fue preciosa. Todos tuvimos una infancia preciosa. ¿Saben por qué? Porque perdimos la memoria de la infancia queda sepultada. Entonces podemos hacer una novela. Una de las cosas malas, de verdad. Claro, sobre todo, podemos hacer una novela de la infancia, ¿no? Preciosa. Pero todos tuvimos sufrimientos en la infancia, todos. Pero algunos tuvieron demasiado sufrimiento, demasiadas afrentas, demasiadas carencias afectivas, económicas, de todo tipo. Entonces, bueno, educativas, de todo tipo. Y eso lo tenemos que asumir como sociedad y como psicoanalistas. Miro algunos mensajes de los oyentes. Sí. Inés pregunta, por ejemplo, ¿cómo se adecua el psicoanálisis a las diversidades sexuales? Bueno, el psicoanálisis ha hecho ahora con esta la vez pasada, cuando hice el congreso anterior, que fue sobre cuerpos, ahora también, nosotros abordamos, porque decir Freud es decir que es el fundador, pero no es repetir a Freud en 1900. Uh-huh. Eso, entonces nosotros estudiamos, pensamos las diversidades sociales, hemos hecho actividades científicas con el tema, damos seminarios sobre los problemas de género, de transgénero, nos formamos en eso y nos interrogamos acerca de
las dificultades que esas personas que consultan tienen y los motivos por los cuales eso sucedió, que no tenemos una respuesta de ningún tipo categórica, como se podía tener antes. Bueno, si una persona es homosexual es porque pasó tal cosa, no, eso no hay una situación causal lineal, hay una complejidad y hay una cultura también que está favoreciendo estos cambios y estamos en el estudio y en el respeto de todo el mundo. Susana García, licenciada en Psicología, presidenta de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Muchas gracias, Susana, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes. Como yo les dije, la prensa no nos tiene demasiada simpatía, que ustedes nos